El día de hoy el tema se titula Aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Y es que esta frase yo me la encontré esta semana, ¿verdad? La leí, estaba viendo mi teléfono y de repente me apareció esta frase y me pareció interesante, ¿verdad? El que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Y yo creo que este es un mensaje un poquito más inclinado para mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres cada vez que va a haber viaje llevan como 3, 4 mudadas para una ocasión, otra para otra, otra para otra, esto para esto, como 20 pares de zapatos, como 20 blusas, y al final de cuentas resulta siendo como 2 o 3 maletas solamente de la mujer. Se llenó la cajuela y ya no cabe la maleta diminuta de uno de hombre, ¿verdad? Entonces vamos acarreando ropa de arriba para abajo. Pero dice que aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Y hace de un tiempo para acá, yo comencé a aplicar esto en mi vida, ¿verdad? Y antes yo viajaba con muchas cosas. Yo quería tener un pantalón para cada día, una playera para cada día, un par de zapatos o unos 5 pares de zapatos, y iba a estar una semana para ir variando. Pero de un tiempo para acá me volví un poco más sencillo para viajar, un poco más práctico para viajar, porque me di cuenta que era algo temporal. Ya iba a regresar a mi casa e iba a tener lo que yo quería, ¿verdad? Necesitaba solamente algo que me funcionara, ¿verdad? No necesitaba tantas cosas, solo algo que me funcionara. Entonces, esto significa viajar sin mucha carga, ¿verdad? El viajar ligero para viajar feliz significa viajar sin mucha carga. Si usted se pone en el hombro un tronco e intenta subir una montaña, ¿usted cree que va a encontrar dificultad? A los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, posiblemente usted diga: ya no aguanto, ¿verdad? Tengo que descansar, ya no puedo más. ¿Por qué? Por la carga que hay en sus hombros. Y resulta que yo tengo esta forma de pensar, y es: la vida resulta ser un viaje, ¿verdad? Nuestra vida es un viaje, es un recorrido que nosotros hacemos por este mundo, en donde conocemos personas, en donde donde nacemos, donde nos desarrollamos en un lugar, en donde posiblemente seamos arrancados de ese lugar y puestos en otro lugar. Pero la vida, hasta el final o en el último día de tu vida, resulta ser un viaje, ¿verdad? Es un viaje de muchos años, que el cual tiene un destino y un final, por supuesto. Entonces, antes de iniciar el 2024, Dios quiere que tú inicies un nuevo año libre de cargas. Libre de cargas. Porque todo este 2023, empezando desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, se han venido sobrecargando cositas, cosa tras cosa, suceso tras suceso. Tal vez este 2023 brotaron nuevas enfermedades en tu cuerpo, yo no lo sé. Tal vez este 2023 salieron unas arrugas que no habías visto. Tal vez este 2023 te viste al espejo y comenzaste a ver que tu cara ya se está manchando porque la edad ya te está pesando, ¿verdad? Este 2023 posiblemente tienes cosas que en el 2022 no tenías, y a veces pueden ser cargas, pueden ser problemas. Tal vez este 2023 adquiriste una deuda que en el 2022 no la tenías. Tal vez este 2023 adquiriste pagos que en el 2022 no los tenías, ¿sí? Entonces este año, definitivamente, como todos los años, se vienen acumulando cosas a nuestra vida, ¿verdad? Y a lo largo del trayecto vamos acumulando y acumulando y acumulando. Pero el Señor nos dice, o el Señor dice en su palabra, que todos los cargados, dice, todos los que estén cargados y cansados, vayamos a Él, ¿sí? Porque Él nos va a quitar la carga, dice, y va a poner una carga, dice, que es ligera, que es la de Él.
Mi carga es ligera, dice. Mi carga no es pesada, es ligera. Él te quiere quitar esas cargas que has tenido todo este tiempo. Él te quiere quitar ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación que has venido cargando por X o Y situación. Ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Y cuáles son las cosas que Dios desea que sean quitadas de nuestra vida? Número 1, el miedo al futuro. El miedo al futuro. Usted sabe que el miedo al futuro es algo que lo llega a estresar a uno. Yo recuerdo que en determinado punto de mi vida yo le tenía miedo al futuro, ¿verdad? Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, yo no sabía dónde iba a estar, yo no sabía con quién me iba a casar, yo no sabía con quién iba a vivir, yo no sabía de qué iba a trabajar, yo no sabía muchas cosas, ¿sí? Y a veces uno se preocupa porque uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? ¿Dónde voy a estar en un año? ¿Será que me voy a casar con la persona que el día de hoy es mi novia, mi novio? ¿Será que voy a seguir en este trabajo el próximo año? ¿O será que me van a despedir en enero? Hay tantas preguntas que nos hacemos y realmente se genera en nuestro interior un miedo al futuro, un miedo del mañana. ¿Será que mañana voy a tener dinero para poder pagar la luz? ¿Será que mañana voy a tener dinero para poder solventar todo? ¿Será que voy a poder darle el dinero a mis hijos para que vayan a la universidad? Y tenemos esas preguntas en nuestro interior y nos provoca o nos genera temor, ¿verdad? Incertidumbre. Y posiblemente el enemigo aproveche eso para robarte tu fe y para implantarte temor. Entonces ya no vives una vida basada en la palabra, sino que vives una vida basada en el temor del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y lo que puedo hacer hoy es de eso me agarro porque no sé si mañana voy a estar bien. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Dios dice en Mateo capítulo 6 versículo 34, así que, dice Jesús, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día su propio mal. Basta al día su propio mal. Las preocupaciones de hoy no te tienen que preocupar para mañana, para pasado. Dice que cada día trae su propio mal. Cada día trae su propia porción de maldad. ¿Para qué te vas a afanar pensando qué va a pasar la próxima semana? Es momento de vivir un día a la vez, ¿sí? Un día a la vez. No vivir sin propósito, no vivir sin visión, no. Vivir con propósito y con visión, pero cimentados en la palabra de Dios, cimentados en la fe en Jesucristo, sabiendo que Él está con nosotros y que si tenemos hoy, tendremos mañana en el nombre poderoso de Jesús, porque Él está con nosotros, ¿sí? Porque Él está presente cada día de nuestra vida. Entonces, el miedo al futuro es algo que tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que dejar de tener miedo a lo que va a pasar el día de mañana. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen posiblemente temor de lo que pase el día de mañana con X o Y situación. Tal vez tienes un problema familiar y no sabes si el problema puede llegarse a arreglar o no. Tal vez es una deuda, tal vez es una decepción. Tal vez es, qué sé yo, pueden ser tantas cosas que te pueden preocupar y quieren robar tu fe y tu presente. Ahora, la segunda carga que Dios desea remover de nosotros es el deseo de controlar lo que no puedes. El deseo de controlar lo que no puedes. ¿Cuántos se han encontrado en situaciones que quieren controlar, pero definitivamente no tenemos el control de eso? Yo no tengo el control del comportamiento de mi esposa, ¿verdad? Yo no tengo el control muchas veces del comportamiento de los hijos. El comportamiento de los hijos en determinado punto se sale de control, ¿sí? Se sale de control. Yo recuerdo que hubo un punto de mi vida en donde mis papás ya no me podían controlar. Ya no me podían controlar. Me salí de control, hablando en sentido de mis papás. Entonces hay cosas que nosotros humanamente ya no podemos controlar.
Ya no podemos controlar la actitud de las personas hacia nosotros. Ya no podemos controlar los problemas muchas veces que hay en un ambiente laboral. Hay cosas que simplemente no podemos controlar. Y el problema del humano es que lo quiere mantener todo bajo control. Pero el único que tiene total control de las cosas es Dios. Y tú tienes que vivir bajo ese control divino que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que vivir confiando en que Dios tiene el control de cada situación en tu vida, de cada problema en tu vida. Dios tiene el control. Y a veces queremos venir y ayudar a Dios y decir, no, es que necesito hacer esto, necesito arreglar aquí. Y lo único que hacemos es estropearlo todo aún más. Porque le estamos diciendo a Dios, Dios, yo creo que tú no puedes. Yo creo que tú necesitas ayuda en esto. Cuando Dios definitivamente tiene el control de todas las cosas. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre tiene planes de bien para nuestra vida. No importa a veces cómo sea el panorama. Yo sé que a veces el panorama para nuestra vida parece que las cosas en lugar de ir bien van mal. Pero dice que Dios tiene planes de bien, pensamientos de bien. Y aunque no lo parezca, así es. Y aunque no lo parezca, así es. Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Y eso es algo, iglesia, que tenemos que entender. Si tú y yo tenemos una relación con Dios, tenemos que entender esto. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ¿sí? Y es que lo leemos, lo escuchamos, pero a veces no lo hemos comprendido. Porque entonces decimos, pero Dios, ¿por qué no hace esto? Pero Dios, ¿por qué no? Pero Dios, tus pensamientos no son sus pensamientos, ¿sí? A veces pensamos que Dios piensa como nosotros. Definitivamente no es así. Nuestros pensamientos son totalmente a veces erróneos a lo que Dios está pensando. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es que definitivamente yo pienso que nosotros en la vida, en nuestra vida, tenemos una visión frontal de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros miramos nuestra vida así. Y cuando Dios ve nuestra vida, la ve como que estuviera en un dron, ¿verdad? Dios ve todo el panorama. Y a veces nosotros quisiéramos ver todo el panorama, porque yo le he dicho a Dios, Dios, ¿por qué no me mostrás qué va a pasar conmigo en 10 años? ¿Por qué no me mostrás qué va a pasar conmigo en 5 años? Yo quiero mostrarme una película de 50 segundos de lo que voy a vivir. Pero no, con Dios es un paso a la vez. Dios va revelando sus bloques poco a poco. Porque los pensamientos de Él definitivamente no son nuestros pensamientos, pero siempre los pensamientos y los planes de Dios van a ser lo mejor de lo mejor para nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que comenzar a creer, que aunque la situación en mi vida no marche bien, que aunque todo el panorama parezca que está de mi lado, en lugar a favor, que esté en contra, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Número 3, vergüenza por tu pasado. Dios quiere que sueltes la vergüenza de tu pasado. Posiblemente hay cosas de nuestro pasado que todavía nos avergüenzan, ¿verdad? Cosas de donde venimos, cosas que hicimos, cosas que experimentamos, que no lo podemos decir con libertad, porque tal vez no estamos lo suficientemente libres, sino que tenemos vergüenza. Tenemos vergüenza porque tal vez esa área todavía no está sanada, ¿verdad? Yo puedo decir libremente de dónde vengo,
de dónde Dios me sacó, porque estoy completamente seguro de que yo no soy el mismo de ese lugar, de ese punto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hace unos días estábamos viendo una serie, una película, no recuerdo qué era, y resulta que una señorita era adicta, ¿verdad? Era drogadicta y se metió a un proceso de recuperación y todo, y ella logró salir de la adicción, ¿va? Pero resulta que cada vez que ella se encontraba con los policías, con los que la estaban vigilando, monitoreando, siempre le decían: recuerda que eres una adicta, le decían. Y habían pasado 2 años y ella estaba limpia y le decían: recuerda que eres una adicta, recuerda que eres una adicta, recuerda que eres una adicta, recuerda que eres una adicta. Y yo le dije a Michelle: pero ¿por qué le siguen diciendo eso? Si ella ya no está practicándolo, ¿por qué le siguen diciendo que es una adicta? Ya no lo es, lo fue en un momento, sí. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Esa es la actitud del mundo y esa es la actitud de Satanás, ¿sí? Cuando tú has estado en algún pecado recurrente, cuando tú has fallado, cuando tú tienes una adicción o tenías una adicción y lo practicaste por tiempo, Satanás viene y te dice: ¿y vos qué te crees yendo a la iglesia? Si vos sos esto y esto, ¿a quién quieres engañar? Y puede ser en forma de pensamiento, o Satanás puede utilizar personas para venir y decírtelo. Pero definitivamente, como lo dijimos al principio, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, ¿sí? Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, no lo que mis pensamientos pueden decir que soy. Pero tienen razones que yo tal vez no pertenezco aquí, tal vez creo que no la voy a dar, ¿va? O no soy lo suficientemente bueno para. No, es una mentira de Satanás. Y es momento de librarnos de esa vergüenza de nuestro pasado. Lo pasado ya pasó, ¿verdad? Y dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú hiciste cuando viniste a Cristo ya no importa, ¿verdad? Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas, ¿sí? Ya no tienes que estarte mortificando por lo que hiciste, por lo que viviste, como esta señorita de la serie que cada rato le decían que era una adicta, que era una adicta. Y yo solamente veía el rostro de ella cada vez que le recordaban que era una adicta. Ella bajaba la mirada y se sentía decepcionada posiblemente de ella misma. Y posiblemente así nos podemos sentir nosotros también. Frustrados, decepcionados, porque pensamos que seguimos en el mismo lugar cuando Dios ya nos ha sacado de ese lugar y nos ha posicionado junto a su Hijo Jesucristo. El siguiente punto es falta de perdón. Aunque usted no lo crea, eso es algo muy común dentro de la iglesia, la falta de perdón. Vivimos todavía con daños que nos han hecho años atrás, meses atrás, personas que posiblemente ya no están en nuestra vida, nos dañaron, nos hirieron, nos lastimaron, nos robaron, ¿sí? Y nosotros no los hemos perdonado todavía. O posiblemente decimos: no, sí, yo ya lo perdoné, pero no puedo hablar del tema. O decimos: no, sí, yo ya lo perdoné, pero cada vez que hablamos del tema nos ponemos a llorar. ¿Cómo así entonces? Perdonar es perdonar, ¿verdad? Es olvidar, es ya no sentir absolutamente nada, ya no sentir rencor, ya no sentir tristeza, resentimiento, dolor. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice así: más bien dice, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y este tema del perdón es bastante amplio, ¿verdad? Pero yo considero que una persona jamás va a merecer el perdón, ¿verdad? Pues el perdón es algo que se otorga sin que la persona lo merezca, ¿verdad? No es que alguien se va a ganar el perdón.
vamos a ver si se gana mi perdón. ¿Ah? No es así. El perdón es algo que damos sin que la persona se lo merezca. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Dios nos ha perdonado a nosotros sin que nosotros lo merezcamos, porque yo no merecía el perdón de Dios. Así como la persona que posiblemente te ha hecho daño, así como la persona que te dañó, así como la persona que ha dañado tu familia, que ha dañado tu reputación, tu integridad, la vida de tus hijos, no merece ser perdonada, pero vas a dar perdón. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado a ti. Y tú das lo que recibes. Y de Dios hemos recibido el perdón. Por eso podemos dar perdón, ¿sí? Ahora, cuando tenemos problema con dar perdón, ¿sí?, habría que ver si ya recibimos el perdón de Dios. Porque definitivamente tenemos que ser perdonados primero nosotros para poder perdonar a alguien más. Entonces, son temas que posiblemente a veces pasamos por alto, pero definitivamente tienen un gran impacto en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tienen un gran impacto en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver el último punto, que el versículo está en 1 Juan 1:9, que es la culpa del pecado. La culpa del pecado, el sentirme culpable, ¿verdad?, del pecado. 1 Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo recuerdo que hace unos días atrás, no recuerdo quién fue que dijo, porque todos pecamos, dijo, ¿verdad? Amén. Y todos, amén, dijeron. Todos pecamos. Somos cristianos, pero a veces pecamos, ¿verdad? Pero resulta que cuando pecamos, cuando fallamos, cuando mentimos, cuando pensamos mal, cuando cometemos cualquier tipo de pecado, viene un sentimiento de culpa a nuestra vida, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa a nuestra vida muchas veces termina alejándonos de Dios, ¿sí? Ese sentimiento de sentirme culpable porque yo pequé, porque yo fallé, puede llevarme hasta alejarme de Dios. Pero dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Y yo entender y comprender que es un lugar en el que Dios no quiere que yo esté. Y por eso entonces dejo de pecar, porque no es la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Entonces, la culpa del pecado. Vamos a hacer un recuento de estas 5 cosas: miedo al futuro, el deseo de controlar lo que no puedes, vergüenza por tu pasado, falta de perdón y la culpa del pecado. Yo quiero que tú lo repitas conmigo: miedo al futuro, el deseo de controlar lo que no puedes, vergüenza por tu pasado, falta de perdón y la culpa del pecado. Estas 5 cosas no tienen que entrar en tu 2024. Tú tienes que entrar a un año nuevo siendo una nueva criatura de parte de Dios. Si has sido lastimado, si personas te han dañado, si has querido controlar cosas que no puedes controlar, es momento de dejárselo todo a Dios, ¿sí? Y decirle: Señor, yo perdono a estas personas que me han lastimado, yo perdono a estas personas que me han hecho daño. Padre, yo pongo en tus manos mi futuro, yo pongo en tus manos mi vida. Sé tú quien dirige mis pasos y no yo. Y tratemos la manera de vivir un poco más ligeros, un poco más relajados, ¿verdad? Que nos miren más relajados, que nos miren dependiendo de Dios. Porque depender de Dios no es vivir con el alma en un hilo, ¿verdad? Eso no es depender de Dios. Depender de Dios es poder venir, salir en tu carro, en tu moto, ponerte tus lentes e ir a hacer tus mandados relajado, tranquilo. Cubrir lo que puedes cubrir en el día
Y lo que no pudiste cubrir en el día, lo cubres mañana. Porque Dios está contigo. Esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad es la que Dios quiere implantar en nuestra vida para el 2024. Vivir una vida en paz, sin problemas, sin preocupaciones. Problemas siempre van a haber posiblemente, pero todo depende de la actitud con la que los problemas se afronten, ¿sí? Yo te invito a que tú te puedas poner de pie.